Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Espero que estén teniendo un día fabuloso. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que sé que a muchos de ustedes les apasiona, la relación entre Hande Erçel y Kerem Bürsin, o mejor dicho, su separación. Porque, seamos honestos, el titular Hande Erçel explota no puedo dejar a Kerem, es de los que te hacen levantar una ceja, ¿verdad? Vamos a desentrañar qué hay de verdad, qué hay de rumor, y qué podemos realmente concluir de todo este drama turco. Así que si les interesa saber qué pasó realmente entre Hande y Kerem, que quédense conmigo y vamos a analizarlo todo. Y antes de que se me olvide, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal. Aquí encontrarán las últimas noticias del mundo del espectáculo turco, análisis detallados y mucho más. No se lo pierdan. Bien, empecemos por el principio. Hande Erçel y Kerem Bürsin, dos de los nombres más importantes del panorama actoral turco, nos enamoraron a todos con su química arrolladora en la exitosísima serie Sen Kalkap. Su romance en la pantalla traspasó la ficción, y pronto confirmaron lo que todos sospechábamos: estaban juntos. Fue un cuento de hadas moderno, una historia de amor que surgió ante nuestros ojos, y no podíamos evitar sentirnos parte de ella. Las redes sociales estallaron, los fans se volvieron locos, y cada foto, cada interacción, era analizada al milímetro. Eran la pareja del momento, el epítome de la perfección. Pero como suele suceder en la vida real, la felicidad no duró para siempre. A principios de 2022, los rumores de una posible ruptura comenzaron a circular. Al principio muchos lo negamos rotundamente. ¿Cómo era posible? Eran Hande y Kerem. Eran Eda y Serkan. No podía ser verdad. Pero lamentablemente la confirmación llegó, y nos rompió el corazón a muchos. Ahora, volviendo al titular que nos ocupa, Hande Erçel explota no puedo dejar a Kerem. Es un titular sensacionalista, ¿verdad? Es del tipo que te hace pensar que hubo una escena dramática, gritos, lágrimas y un arrepentimiento profundo. Pero la realidad suele ser mucho más matizada. Lo que sabemos con certeza es que la ruptura fue un tema muy sensible para ambos. Evitaron hablar de ello en público durante mucho tiempo, probablemente para protegerse a sí mismos y para evitar alimentar aún más el circo mediático. Entonces, ¿de dónde viene este titular? Es probable que se derive de alguna entrevista o comentario hecho por Hande en algún momento después de la separación. Tal vez expresó lo difícil que fue la ruptura, lo mucho que significaba Kerem para ella, o lo complicado que era seguir adelante después de haber compartido una relación tan intensa y pública. Pero la clave aquí es la interpretación. Los medios a menudo toman declaraciones aisladas y las exageran para crear una historia más jugosa y llamativa. Es su trabajo, lo sé, pero a veces pueden ser injustos y distorsionar la realidad. Es importante recordar que Hande y Kerem son seres humanos, con sentimientos y emociones reales. Pasar por una ruptura, especialmente una que ha sido tan expuesta al público, debe ser increíblemente difícil. Es natural que haya dolor, arrepentimiento, y tal vez incluso un deseo de que las cosas hubieran sido diferentes. Pero eso no significa necesariamente que Hande haya explotado, o que esté en un estado constante de desesperación. Otro factor importante a considerar es el contexto cultural. En Turquía, las relaciones son a menudo vistas de manera más tradicional y romántica que en otras partes del mundo. Hay una mayor presión social para encontrar el amor verdadero y formar una familia. Por lo tanto, una ruptura puede ser percibida como un fracaso personal y social, lo que puede aumentar el dolor y la vergüenza. Esta perspectiva, arraigada en la historia y las costumbres turcas, influye en cómo se perciben y se gestionan las relaciones públicas, añadiendo una capa adicional de complejidad a la situación de Hande y Kerem. Además, la industria del entretenimiento turca es muy competitiva y exigente. Los actores y actrices están constantemente bajo presión para mantener una imagen pública impecable y para complacer a sus fans. Esto puede hacer que sea aún más difícil lidiar con una ruptura pública, ya que saben que cada movimiento que hacen será analizado y juzgado. La atención constante de los medios y las expectativas del público pueden ser abrumadoras, obligando a los artistas a navegar por las aguas turbulentas de su vida personal mientras mantienen una fachada profesional. Entonces, ¿qué podemos concluir de todo esto? En primer lugar, que la ruptura entre Hande Erçel y Kerem Bürsin fue real y probablemente dolorosa para ambos. En segundo lugar, que el titular Hande Erçel explota no puedo dejar a Kerem es probablemente una exageración sensacionalista de alguna declaración o comentario hecho por Hande.
Y en tercer lugar, que debemos recordar que Hande y Kerem son seres humanos, y que merecen nuestro respeto y compasión, especialmente en un momento tan difícil. Después de la ruptura, ambos han seguido adelante con sus vidas y sus carreras. Hande ha protagonizado nuevas series y películas, y ha seguido siendo una de las actrices más populares y solicitadas de Turquía. Kerem también ha estado trabajando en nuevos proyectos, y ha demostrado su talento y versatilidad como actor. Ambos han demostrado ser profesionales y resilientes, y han sabido mantener la cabeza alta a pesar de la presión mediática. Su capacidad para enfocarse en su trabajo y seguir creando arte a pesar de la adversidad es un testimonio de su dedicación y profesionalismo. Y hablando de seguir adelante, es importante mencionar que ambos han sido vinculados sentimentalmente con otras personas desde la ruptura. Han habido rumores sobre posibles romances, pero ninguno de ellos ha sido confirmado oficialmente. Es comprensible que ambos quieran mantener su vida personal en privado, especialmente después de haber experimentado una relación tan pública. La necesidad de privacidad se intensifica después de una ruptura tan mediática, permitiendo a ambos individuos reconstruir sus vidas personales lejos del escrutinio público. En cuanto a la posibilidad de una reconciliación, bueno, nunca digas nunca. En el mundo del espectáculo, todo es posible. Pero por el momento parece que Hande y Kerem están enfocados en sus carreras y en su propio crecimiento personal. Tal vez en el futuro las cosas cambien. Tal vez vuelvan a encontrarse. Pero por ahora, lo mejor es respetar su decisión de seguir caminos separados. La esperanza de una reconciliación siempre persiste entre los fans, pero es crucial reconocer y respetar las decisiones personales de ambos artistas. Creo que lo más importante que podemos aprender de esta historia es que las relaciones, incluso las que parecen perfectas desde fuera, son complicadas y requieren mucho trabajo y esfuerzo. Y que a veces, a pesar de todo el amor y la química, las cosas simplemente no funcionan. Y eso está bien. Lo importante es aprender de la experiencia, seguir adelante y no perder la esperanza de encontrar la felicidad. La idealización de las relaciones en los medios a menudo crea expectativas poco realistas, y la historia de Hande y Kerem sirve como un recordatorio de que incluso las relaciones más envidiadas pueden enfrentar desafíos insuperables. Y hablando de felicidad, espero que este vídeo les haya resultado interesante e informativo. He intentado ser lo más objetivo posible y presentar los hechos tal como los conozco. Recuerden que la información que encontramos en Internet, especialmente en los medios de comunicación, a menudo está sesgada o exagerada. Por eso es importante ser críticos y analizar la información antes de sacar conclusiones. La proliferación de noticias falsas y clickbait en línea hace que el pensamiento crítico sea más crucial que nunca, especialmente cuando se trata de información sobre figuras públicas. Ahora, para resumir un poco, hemos explorado el titular, Hande Erçel explota no puedo dejar a Kerem, hemos analizado la ruptura entre Hande y Kerem, hemos considerado el contexto cultural y la presión mediática, y hemos hablado sobre sus vidas después de la separación. En definitiva, hemos intentado desentrañar la verdad detrás del drama turco. Para complementar nuestro análisis, podríamos considerar también la influencia de sus agendas profesionales superpuestas. Ambos son artistas muy demandados, y la dificultad de coordinar sus vidas personales con las exigencias de sus carreras podría haber contribuido a la tensión en la relación. La gestión del tiempo, los viajes constantes y la presión por mantener una imagen pública perfecta pueden haber erosionado la base de su relación. Además, la dinámica de trabajar juntos en una serie tan exitosa también podría haber influido. La intensidad de los personajes que interpretaban y la necesidad de mantener una química convincente en la pantalla podrían haber difuminado las líneas entre la realidad y la ficción. Es posible que las expectativas del público de que fueran Eda y Serkan en la vida real hayan añadido una presión adicional a su relación. Otro factor a considerar es la evolución personal de ambos individuos. A medida que crecemos y maduramos, nuestras prioridades y necesidades cambian. Es posible que Hande y Kerem, al encontrarse en diferentes etapas de sus vidas y carreras, hayan descubierto que sus caminos ya no estaban alineados. Esta divergencia en objetivos y aspiraciones podría haber sido una causa subyacente de la ruptura. En última instancia, la verdad completa de lo que sucedió entre Hande y Kerem probablemente permanecerá en gran medida desconocida para el público. Las relaciones son complejas y multifacéticas, y es imposible capturar completamente la dinámica de una relación desde una perspectiva externa.
Lo importante es recordar que ambos son seres humanos que merecen respeto y privacidad mientras navegan por los desafíos de la vida. Es crucial alejarse de las narrativas sensacionalistas y reconocer la humanidad de Hande y Kerem. En lugar de centrarnos en el drama y el chisme, deberíamos admirar su talento, su profesionalismo y su capacidad para seguir adelante a pesar de la adversidad. Al hacerlo podemos contribuir a un entorno mediático más respetuoso y compasivo para todos los artistas. Espero que hayan disfrutado de este vídeo. Me encanta saber sus opiniones, así que déjenme sus comentarios abajo. ¿Qué piensan de la ruptura entre Hande y Kerem? ¿Creen que hay alguna posibilidad de reconciliación? ¿Qué opinan de la presión mediática sobre los actores y actrices? Me interesa mucho saber lo que piensan. Muchas gracias por ver este vídeo. Espero que les haya gustado. No olviden darle like, compartirlo con sus amigos, y suscribirse al canal para más contenido sobre el mundo del espectáculo turco y mucho más. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.